hoy es un día de misterio. Hoy es un día especial para nosotros porque aquí, en Metrópolis FM, vamos a dedicar las próximas 2 horas a hablar de misterio. Y para eso nos acompañan un elenco de amigos y de colaboradores de primer nivel. Y como somos unos caballeros, vamos a comenzar presentando aquí, desde nuestro estudio de Metrópolis FM, a nuestra querida amiga y compañera Mercedes García Velasco. Mercedes, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Tenemos aquí también en nuestros estudios a Santiago García Lorca. Santiago, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Francisco Mercader. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Animados para esta maratón? Totalmente. Totalmente preparados. Preparados y con ganas. Por supuesto. Bien, amigos, hoy es un día, como les decía hace unos instantes, un día especial. Un día especial porque vamos a hablar de misterio. Y vamos a hablar de un misterio del cual habla muchísima gente, un misterio pues bastante común, un misterio que se ve. Y ustedes podrán decir, bueno, un misterio que se ve ya no es un misterio. Pero sí, aunque lo veamos, es un misterio para la raza humana, para todos nosotros, porque pues no sabemos incluso qué es lo que vemos. Podemos intuirlo, nos lo podemos imaginar, podemos escuchar experiencias de muchas personas que nos cuentan, que hablan, que escriben, salen por televisión y que explican que han tenido una serie de experiencias pues verdaderamente inexplicables. Hoy vamos a hablar del fenómeno ovni. Sugerente, ¿no? ¿Qué son los ovnis? ¿Qué se esconde detrás de todo esto? ¿Existen otras razas? ¿Existen extraterrestres? ¿Estamos solos en el planeta Tierra? Todo un misterio. Y eso vamos a intentar desvelarlo hoy. Mercedes, bajo tu punto de vista, ¿tú qué crees que es el fenómeno ovni, bajo tu punto de vista? Pues, mira, Epo, yo este verano fui testigo de un avistamiento, de algo que vi en el cielo. Uh-huh. No lo vi yo sola, lo vio también mi marido y otras personas que pasaban en ese momento. Fue en julio, a primeros de julio. Yo tengo una vivienda en la playa, está cerca de la Torre de la Horadada, uh-huh, que muchos oyentes sabrán dónde es. Y bueno, yo volvía, había salido a cenar, eran las 12 y pico de la noche. Cuando yo volvía y aparqué el coche frente a mi casa y vi lo que era una esfera completamente redonda que sobrevolaba por encima de los tejados de las casas, es decir, a no mucha altura. Y me llamó mucho la atención porque era perfectamente redonda. Una esfera totalmente redonda. Totalmente redonda, que tenía un color verdoso. Un color verdoso y además brillante. Y esta esfera pues simplemente estaba parada encima de las casas y no se movía hacia ningún lado. Entonces... O sea, estaba quieta. Estaba quieta encima del tejado de las casas, un poco más alto, uh-huh, pero no mucho más. Y bueno, pues nos quedamos paralizados porque no nos esperábamos esto. Y en ese momento vimos que empezaba a deslizarse y que la dirección que llevaba era hacia el suelo. O sea, que en algún momento iba a impactar contra el suelo, uh-huh, por la dirección que llevaba. Entonces seguimos esa dirección para ver si realmente tocaba suelo o no. Pero la sorpresa era que no llegó a impactar en ningún momento y que sigue su rumbo a una velocidad normal, no se movió rápidamente como describen algunas personas, sino que iba normal. Y a una velocidad lenta. Lento, más bien. Uh-huh. Entonces, pues se perdió en el horizonte y eso fue lo que vimos. Pero se veía perfectamente porque esa noche no estaba el cielo nublado, estaba despejado y eso emitía una luz, o sea, un refulgor verde, uh-huh, y era brillante, muy brillante. Pero la luz era potente, muy potente. Sí. ¿Y sobre qué altura estaba? ¿Sobre los edificios? Estaba sobre los edificios, uh-huh, pero no a mucha altura. O sea, que no como la altura que puede llevar un avión o puede ser un cuerpo celeste. No.
Estaba a poca altura. A poca altura. A poca altura. O sea, pero los edificios que eran casas bajas. Sí, eran edificios pero bajos, o casas de playa bajas. De 1 o 2 plantas, de quizás, una o dos ¿no? plantas quizás, con mucho 3. Y eso sobrevolaba por encima. Y ya te digo, parecía que iba a impactar por la trayectoria que llevaba, pero no impactó. No impactó. De hecho, fuimos a ver, siguiendo el recorrido, a ver dónde podía caer. Y es que no cayó, siguió. Era un verde muy brillante, que digamos que tenía que resplandecía. Y era perfectamente redondo, me acuerdo perfectamente. Era como una circunferencia. Sí, era esférico, pero la esfera era perfecta. ¿Y emitía algún ruido o había algún tipo de sonido? No, me sorprendió porque podía haber habido algún sonido, pero no había nada. No emite ningún sonido. Ya. Pero tú lo veías de una manera, quiero decir, por ejemplo, ¿qué diámetro tenía? Era un objeto grande. Era un objeto grande. Era un objeto esférico grande. Estaba hablando de grandes dimensiones. De grandes dimensiones. Sí. Suspendido en el cielo Sí. y que se iba moviendo lentamente. Muy lentamente. Parecía que iba a impactar, pero no impactó. Siguió su trayectoria y se perdió en el horizonte. Era muy visible. Ya. ¿Se perdió solo o no desapareció? Sí, simplemente, sí. o sea, se fue marchando. Sí, sí. ¿Y hubo más testigos de ese avistamiento? Bueno, lo vimos mi marido y yo, y supongo que mucha más gente a esa hora lo vería. Porque eran las 12 y pico, era primeros de julio, y vamos, por la zona había gente. Había personas. Y tal como se lo era muy visible. No era nada que se escondiera, ni estaba nublado, ni nada de eso. O sea, era muy visible. Probablemente lo vería muchísima más gente, pero Sí. que a la cual le ha resultado quizás difícil de dar un testimonio como ese, ¿no? Sí, quizás hayan amigos aquí en las ondas que lo hayan visto. ¿Y tú qué crees que puede ser eso que tuviste, Mercedes? Pues mira, yo al principio empecé a investigarlo, porque claro, yo nunca me había tropezado con este fenómeno. A mí, bueno, me he tropezado con otras cosas, pero con este fenómeno no. Y tan de sopetón. Entonces yo empecé a tirar del hilo y empecé a pensar, pues bueno, esto puede ser un meteorito, puede ser basura especial, puede ser un avión. Incluso yo me senté, racionalicé y dije, bueno, voy a ver si había luces de rojas, verdes de los aviones, pero es que no era nada de eso. Y tampoco era un meteorito, ni basura espacial, ni ninguna de estas cosas, ni un globo sonda, porque tendría otra forma, pero no era una esfera. Me centré más en eso, en que era perfectamente redondo. Y bueno, consulté una página que se llama la Red Española de Investigaciones sobre Bolio de Meteoritos, porque yo lo que se dedican es un proyecto que se dedica a estudiar todo lo que pasa por el cielo de España, y además te dicen, región por región, a qué hora ha pasado algo, sea lo que sea. Y más si son meteoritos, porque a ellos les interesa para coger esos trozos. Coger muestras. Coger muestras, ¿no? Claro, y analizarlas y tener más conocimiento del sistema solar. Entonces eso es muy valioso, esa información. Pero claro, un meteorito, eso se va deshaciendo cuando entra en la atmósfera, en la capa de la Tierra, se va deshaciendo y no tiene esa forma tan perfecta, tan esférica. Entonces no podía ser un meteorito tampoco, ni basura, ni globos sondas, ni aviones. Y a fecha de hoy, pues un bólido, quizá. Pero un bólido iría a una velocidad más y grande, deja una ¿no? estela. Y deja una estela, ¿no? Con lo cual no es el caso tampoco, es lo más cercano que he llegado, pero no le he sacado una conclusión a eso. ¿Tú crees que eso era un ovni? Puede ser. Puede ser. Puede ser. No te mojas. ¿Qué te dice tu interior? No me puedo mojar, pero sé que es algo que no está clasificado, ni catalogado, ni etiquetado. Yo a fecha de hoy no pensé también en una posible base militar cercana, como otros avistamientos que se han visto en Murcia, que tenemos la base de Alcantarilla, pero no era ese el caso. Allí no hay ninguna base, porque pensé enseguida en experimentos militares o no lo sé, pero no es el caso tampoco. Ya. O sea, dentro de lo que yo conozco y de todo lo que puedo etiquetar, no hay nada que yo pueda clasificar esto. Entonces puede ser un ovni. ¿Qué hacía allí? No lo sé. Muy bien. Bueno, volveremos sobre este caso tuyo también y seguiremos comentando muchísimos más casos. Paco, ¿tú qué crees realmente que es este fenómeno ovni? ¿Qué es para ti este fenómeno? ¿Crees en este fenómeno? Está claro que solos en el universo no estamos. Cada vez hay más pruebas irrefutables
que de pruebas espaciales, sondas espaciales que se mandan y que se han descubierto agua en Marte, que se ha descubierto una atmósfera muy parecida a la Tierra. Entonces, a mí me hace pensar de que solos no estamos. La relatividad de estos fenómenos, está claro que estamos casi día a día apareciendo en un lugar del mundo avistamientos de ovnis o de otros objetos, porque vamos a aclarar que ovni es objeto volante no identificado, de estos objetos volantes, por cualquier parte del mundo. Entonces hay que dar una respuesta racional. Nos la puede estar dando fuentes como puede ser la NASA o la propia ciencia. Pero tú como hombre que te mueves dentro del mundo también de la investigación y además un hombre que vives mucho, por ejemplo, lo que son las redes sociales, internet, donde hay muchísima información, y que tú también has tenido tus experiencias interiormente, dentro de ti, abriendo el corazón, sinceramente, ¿qué crees que puede ser ese fenómeno? Pueden haber agujeros sísmicos que puedan llevar hacia otras galaxias. Lo que está claro es que ¿agujeros sísmicos te refieres a agujeros de gusano, por ejemplo, en el espacio o qué concretamente? Agujeros negros que van hacia otra galaxia. Entonces está claro de que ahora mismo la cantidad de avistamientos no es dentro de la lógica. Yo no puedo pensar de que en el espacio exterior hayan miles y miles de avistamientos como se han podido ver hace poco menos de un mes en Alemania en el estadio del Werder Bremen, que además ha sido, creo, un avistamiento a pleno día, ¿no? A plena luz del día, ¿no? Efectivamente. Entonces estamos solos. Lo que no sé es el vórtice, el agujero por donde entran, dónde está efectivamente esa vida. O sea que de alguna manera estás diciéndome que crees que puede haber un vórtice, un agujero por donde entran, porque crees que existen estos fenómenos. Estamos hablando de pruebas pruebas mucho más que irrefutables. Estamos hablando de pruebas que tenemos en los aeropuertos, que tienen los controladores, que están grabadas, que hay también mucha basura dentro de este fenómeno y que se quiere criticar o menospreciar este fenómeno, pero y se manda a callar muchas cosas, pero estoy seguro que tanto las Fuerzas Armadas españolas como americanas saben un paso más sobre todo lo que está pasando dentro de millones de kilómetros de distancia de la Tierra, o en este caso del avistamiento que ha comentado la compañera, no a tantos millones de distancia, sino aquí mismo incluso. Sino aquí mismo. Muy bien. Hombre, lo que es evidente es que sí, como tú bien decías, hay mucha manipulación también, porque efectivamente hay mucha información falsa y mucha porquería que corre por internet, y también además hay mucha desinformación, y esa desinformación, os preguntaré después sobre la desinformación. Santiago. Muy buenas. Muy buenas. Tú eres un arqueólogo. Naciste, creo que con... Eso dicen. Eso dicen. Tú naciste, creo que con el pico, con la pala, sí. Con el pincel. Sientes pasión por la arqueología. Eres un hombre... Eres un científico. Eres un hombre de ciencia. Y yo sé que los científicos, como hombres de ciencia, pues sois de los de toco y creo. Aunque en tu caso hay que hacer una salvedad,
porque yo sé que tú tienes una serie de ideas que se apartan quizás un poquito de la ciencia docta, ¿no? De la doctrina. De la doctrina. ¿Tú qué crees, bajo tu punto de vista, este fenómeno ovni? Vale, te tengo que responder desde dos puntos de vista, ¿vale? Bueno. El científico nos diría que no hay pruebas todavía fehacientes que nos lleven a pensar de que esos objetos volantes no identificados los podamos relacionar con vida extraterrestre, vida alienígena, ¿vale? Y desde un punto de vista más personal, un punto de vista más de mi propia experiencia, lo que te tengo que decir es que aunque de cada 100 casos 98 sean falsos o no del todo ciertos, con que solamente haya un caso que sea cierto, eso ya de por sí demuestra que hay algo. Esos objetos que vuelvo a comentar no tienen por qué ser provenir de fuera de la Tierra, pero está claro que algo es. O sea, si no se localiza, si no hay avistamientos, y cada vez casualmente estamos teniendo más datos, más avistamientos, más testimonios. Que otra cosa es que luego esos testimonios se puedan plasmar en un artículo o en una investigación por las circunstancias que rodean a cada persona, pero lo que es indudable y lo que nadie puede poner en ningún tipo de duda es que esos avistamientos y esos testimonios existen. Eso existe. Bien, nosotros estamos aquí en la región de Murcia. Yo abro la mesa de debate. Tenemos muchas preguntas que hacernos y muchas preguntas que contestar. ¿Creéis que hay no sé si será un mito, quizás no sea un mito? Lo que sí que es cierto es que cada vez hay más. Aquí en la región de Murcia es un sitio en el cual sea un sitio predispuesto por alguna razón, eso ya me lo comentaréis vosotros si lo creéis, si es así o no, para que haya tanto avistamiento de ese tipo de objetos aquí en la región. Pues mira, te contesto yo, Evo. En la región ha habido dos casos en concreto. Uno en el año 79, un muchacho iba por la carretera y de repente se le paró el coche, se hizo hacia un lado y en ese momento vio una especie de bola en el cielo que se puso encima de él. O sea, es que te lo digo textualmente. Y vio que tenía luces rojas y amarillas. Entonces, en ese momento, este objeto se queda encima de él, como digo, se le apagan todas las luces del coche y él se queda pensando que puede ser esto, cuando en ese momento ese objeto, vamos a llamarlo así, sale disparado por el espacio y se aleja. Se aleja. Se aleja, pero a gran velocidad. O sea, el objeto estaba parado sobre él. Sobre él. Y entonces, en un momento determinado... muerto de miedo, con el coche apagado, todo que no encendía. Él estaba dentro del coche. Él estaba dentro del coche. Se había hecho hacia un lado. Sí, el coche se le para, no le arranca el coche. Efectivamente, y entonces, en ese momento, el objeto se aleja a gran velocidad y él comprueba que puede encender otra vez el vehículo. Que esto es una de las características que dicen los testigos. Que cuando hay un objeto cercano, pues no funciona el coche, la electricidad del coche. Esto es muy común en los casos que cuentan los testigos. Este del año 79, este muchacho tenía 18 años. Es el primer caso que he encontrado aquí en la región. Y luego otro caso en el año 2010, en Molina de Segura, que nos lo cuenta el periodista Miguel Ángel Alcalá Pérez. Bueno, esto es un caso que un señor, no voy a dar los datos, a las 11:15 de la noche pasó con su coche por una urbanización de Molina de Segura y vio también una luz muy brillante de color verde suave en el cielo y que vio el objeto hasta las 12:15. Estamos hablando de una hora, que esto no es normal. O sea, lo normal es que se vean unos segundos, unos minutos, pero no una hora. Lo vio el objeto durante una hora. Una hora. ¿Y el objeto dónde estaba? Estaba en el cielo. Sí, pero me refiero, estaba estaba alto, bajo... Estaba alto. En este caso estaba alto. ¿Estaba suspendido, parado el objeto? Estaba suspendido
Y bueno, lo vio muy claramente, y a las 12:15, como digo, desapareció, pero rápidamente, y fue en dirección a los centros comerciales, este objeto. Uh-huh. Y la duración fue de 1 hora. Entonces, claro, como estamos en Molina de Segura, nos hace pensar lo que he comentado antes, lo de la base aérea de Alcantarilla, que sean pruebas militares, que sean paracaidistas, que también a esas horas pueden estar haciendo prácticas. Puede ser. Puede ser, bueno, pero eso lo vamos a ver. Puede ser. Vamos a verlo dentro de unos instantes, porque vamos a hacer una pequeñita pausa para la publicidad y seguimos dejando este tema latente hasta dentro de un segundito. No se nos muevan, volvemos enseguida. Estás escuchando La Tarde de Epo, con Epo Cardelo. Metrópolis FM, Región de Murcia. Bien, amigos, seguimos aquí en esta tarde de misterio, esta tarde enigmática, esta tarde dedicada a una maratón del fenómeno OVNI. Y antes que nada quería decirles que tenemos los teléfonos abiertos. Sí, porque como esta es una emisora libre, que vive en libertad y abre los micrófonos para que todo el mundo, el que quiera, se exprese, siempre con educación, les informamos que abrimos los micrófonos para quien quiera. Si alguien quiere dejar su testimonio aquí con nosotros, en la tarde de Epo, y nos quiere comentar, se quiere desahogar si nunca se lo ha comentado a nadie, si ha tenido esa posibilidad, a veces terrorífica, otras veces pacífica, de haber visto y haber tenido ese tipo de experiencia, pues nos lo puede decir. Puede entrar con nosotros aquí en directo llamando al 968 06 0901. Se los repito, 968 06 0901. Metrópolis FM, nos llaman y nos dejan su testimonio. Pero yo quería dejarles ahora un testimonio muy interesante, antes de continuar con este tema tan apasionante de misterio, del fenómeno OVNI. Y esto es un suceso que quiero que ahora escuchen. Vamos a escuchar a continuación pues, el audio de un incidente real. Verán, amigos, estos hechos ocurrieron aquí en España. Este fue un incidente OVNI que ocurrió en Manises un día 11 de noviembre del año 1900 y fue protagonizado por una aeronave de la compañía TAE, precisamente el vuelo JK 297, un vuelo en el que iban 109 pasajeros procedentes de Palma de Mallorca que viajaban con rumbo a Santa Cruz de Tenerife. Bien, cuando esta nave se dirigía allá, hacia Santa Cruz de Tenerife, desde Palma de Mallorca, el piloto Francisco Javier Lerdo de Tejada y su tripulación contactaron alarmados y de inmediato con el Control de Tráfico Aéreo, la ATC. Allí en el cielo, mientras el avión continuaba su rumbo, observaron una serie de luces rojas que se dirigían a gran velocidad en dirección a la propia aeronave. El rumbo de colisión de este presunto artefacto provocaba a cada instante que pasaba un gran nerviosismo en la tripulación. Así el piloto, cada vez más inquieto, se comunica con el control aéreo para que le informen de qué aparato se trata. Pero en los radares del centro del control aéreo no aparece ninguna señal de la presencia de ninguna nave, y así se lo indica el controlador al piloto. Entonces, y unos segundos después, como podrán ustedes escuchar en unos instantes, el piloto contesta. Yo les voy a transcribir esa conversación. El piloto, después de pedirle al controlador que le indique qué avión, qué aparato se acerca, y el controlador le dice no hay nada, el piloto contesta: muchas gracias, es posible ese tráfico, sí. Verán, amigos, es posible es una palabra clave que muchos pilotos utilizan con los controladores del tráfico aéreo para confirmar la presencia OVNI. La palabra es posible.
Bien, para evitar una colisión en el aire con el objeto volador no identificado, pues el comandante inició entonces una maniobra evasiva e inició un ascenso de vuelo con su aparato, pero las extrañas luces, moviéndose a gran velocidad, hicieron lo mismo y se colocaron apenas a medio kilómetro de la aeronave. Como podremos comprobar en la grabación, el piloto indica nervioso al controlador aéreo que han aumentado la altura, pero ese objeto sube mucho más rápido que ellos y se va acercando peligrosamente cada vez más. La imposibilidad de hacer una maniobra para esquivarla provocó que el comandante se viese forzado a desviar su rumbo y a aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Valencia. Bien, esta sería la primera vez en la historia que un avión comercial realizaba un aterrizaje de emergencia debido a un avistamiento ovni. Finalmente, 3 formas no identificadas fueron detectadas por el radar. El tamaño de cada una fue calculado en unos 200 metros de diámetro y fue observado por numerosos testigos. También podremos escuchar cómo desde el control del tráfico aéreo se le pregunta al piloto si quiere que se pongan en contacto con un interceptor de defensa, o lo que es lo mismo, un caza de combate del Ejército del Aire, para que salga al encuentro e intercepte a los misteriosos objetos. A lo que el piloto contesta bastante alterado que sí, que el objeto está a menos de media milla. Y escuchen bien la grabación, porque casi un segundo después de decirle que estaba el objeto a media milla de su avión, el piloto indica al controlador aéreo que acaba de bajar un montón, casi a 3.000 pies por debajo de su nave. Mientras tanto, en la base de Torrejón de Ardoz, el potente y moderno radar militar Pegaso no registraba ninguna señal extraña ni ningún vuelo no autorizado. Así que, alarmados, los controladores se ponen en contacto rápidamente con el Escuadrón de Vigilancia Aérea de Benidorm, el EVA 5. Entonces, a las 0:40 de la noche, un Mirage F-1 de la Fuerza Aérea Española despega de la cercana base aérea de Los Llanos, en Albacete, con el objetivo de identificar y confirmar el avistamiento ovni. Ese caza, el caza español, estaba pilotado por el capitán del Ejército del Aire, don Fernando Cámara, y a los pocos minutos de haber despegado con su caza de combate, localiza la misteriosa luz, pero no puede disminuir la distancia entre su caza y la luz. La luz iba demasiado rápido para que el caza le pudiera acercarse a él. Así este experto piloto de caza describió el objeto, lo que vio, o los objetos, como de una forma troncocónica que cambiaba de color. Tras más de 1 hora y media de persecución y debido a la falta de combustible, el piloto tuvo que retornar a la base. Bien, amigos, escuchemos este sobrecogedor documento sonoro y la conversación entre el piloto y el responsable en aquellos momentos del control del tráfico aéreo. Barcelona, buenas noches, TAE 297. TAE 297, buenas noches, responda Alfa 3036, según autorizado, llame a Alicante. Alfa 3036, libre a 210 para 330, llamaremos a Alicante. TAE 297, Barcelona, ¿me puede confirmar a ver si oye alguna señal de emergencia en frecuencia 215? ¿Puedes repetir en Barcelona, que es que no hemos recibido? Si me confirma, a ver si oye en frecuencia 21.5 alguna señal de emergencia. Afirmativo, ponemos 21.5 y estamos a la escucha y le avisaremos si recibimos algo. 297, gracias. Una estación llamando el 121.5. Afirmativo, alguna estación emitiendo el 121.5 al parecer de emergencia. ¿Me puede confirmar si la recibe? No, estoy llamando el 21.5 y no recibo, TAE. TAE 297, Barcelona. He recibido para TAE 297, afirmativo, recibimos una señal en 121.5, pero no se puede identificar. TAE 297, recibido, gracias, Barcelona. Barcelona, TAE 297. TAE 297, dígame. Confirma usted, tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos 2 señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo.
PAE 297, recibido, gracias. Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. 297 no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza-Alicante. Muchas gracias, es posible ese tráfico, sí. Y TAE 297, ¿me confirma las luces están en el mar o están en el aire? El avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Ahora estamos librando nosotros 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26. TAE 297, recibido, gracias. Barcelona, TAE 297, ¿me confirma el tipo de avión que puede ser ese tráfico? TAE 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Barcelona, TAE 297, solamente puedo ver dos luces rojas fijas, sin flashing. TAE 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado. Barcelona, TAE 297, he incrementado el rate de ascenso, ahora estoy a través de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297, recibida. Barcelona, TAE 297, pongo rumbo a Valencia. TAE 297, recibida. TAE 297, Barcelona. TAE 297, Barcelona. Corante para TAE 297. 297, ¿desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa? Ahora mismo estoy a 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si saben algo. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia. Recibido. Nosotros hemos puesto primario a ver si localizábamos algún tráfico y no nos sale nada. Notifique mientras le sea posible la posición del tráfico. De acuerdo, manteniendo de momento 290, el tráfico se establece otra vez a nuestra altura, casi a unos 280 del nivel. Está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente. De acuerdo. Rumbo Valencia ahora, TAE 297. Vale, 2 días estimada. Sí. Oye, copia estimada. TAE 297. TAE 297. No tienes nada. Copia es una ficha que viene al... exactamente, te voy a decir la posición exacta. Está a 63 millas en el Royal 142 del borde Valencia y viene a tomar tierra porque le sigue un objeto no identificado y entonces pues ha preferido tomar tierra a continuar volando con este señor no. De acuerdo, a Valencia, ¿qué hora va a subir? Carabel de Palma a Eco Golf de Golf Charlie Oscar. Golf Charlie Oscar, vale. Estima a los en 8 minutos. 8 minutos, vale, pásamelo ya. ¿Para qué nivel lo quieres? Empecé para 150. Vale. Espectacular, ¿no? ¿Qué os parece? Impresionante. Impactante. Impactante. Se puede sentir el miedo del piloto cuando dice es que cada vez está más cerca y está a media milla y de golpe ha bajado a 3.000 pies del avión. Es más, es que lo describe con un nivel de detalle espectacular. O sea, desde la forma hasta su propia posición exacta. Pero ahí dejo una pequeña observación, que es un testimonio de los miles que se pueden estar dando y que no se han y que se han silenciado y que se están silenciando
Claro, pero estamos hablando del año 1979. Es decir, que ahora hay muchísima más conciencia de este fenómeno, ¿no? Hay más información, Internet. En el 79, no sé si existía ni Internet. No, el fenómeno de Internet... El fenómeno no, pero Internet sí existía a nivel militar. Sí, a nivel militar, sí, correcto. Me refiero al fenómeno social, ¿no? No existía, ¿no? Claro. Pero de todas maneras siempre han sido cosas muy... X, vamos a llamarlas un factor X que no se hablaba, ¿no? Por miedo, ¿no? Porque mucha gente seguro que comandantes, aviación civil, aviación militar, ha tenido algún avistamiento, alguna visión, y que incluso por el bien de su trabajo no ha podido, están callados y ha quedado en un circuito más cerrado, ¿no? cerrado el miedo a hablar, ¿no? Pero imaginaos, Mercedes, por ejemplo, tú imagínate esa visión que uno puede tener dentro de un avión cuando está viendo un objeto que de golpe primero va a la velocidad del avión, el avión asciende más altura y el objeto se acerca a toda velocidad, y de pronto se te pone al lado del avión y baja 3.000 pies por debajo del avión a unas velocidades tremendas y haciendo una serie de giros que están fuera de toda lógica. ¿Qué debemos de creer? ¿Eso está tripulado o no está tripulado? ¿Qué es? Porque eso tiene conciencia. Ese objeto se mueve deliberadamente hacia un lado y hacia otro. ¿Puede estar habitado? ¿Puede haber alguien dentro? Pues mira, si hubiera sido en la fecha de hoy en día, te hubiera dicho es un dron o un avión comercial, que no están tripulados. Algunas compañías, no voy a decir el nombre. Pero en esa época, en el 79, es muy difícil que fuera eso. Y yo puntúo una cosa. Quiero decir la honradez que ha tenido el piloto para salvaguardar a esos pasajeros que tiene y decir, bueno, pues yo aterrizo en otro lado y sea lo que sea eso, me da igual. Tengo que proteger la vida de las personas que llevo en el avión, que es mi responsabilidad. Pero fijaos hasta qué punto el miedo, porque escucha, eso es miedo, lo que tuvo que pasar. Ese piloto, un hombre experimentado, de una compañía aérea con muchas miles de horas a su espalda, que diga, me voy para Valencia, pero me voy pitando. O sea, cuando le preguntan, ¿quieren que llamemos a un interceptor de la defensa? Diga, pues claro, sí, claro. O sea, imagínate tú en qué situación de temor se tuvo que ver ese piloto para tener que hacer ese giro hacia Valencia y hago no un aterrizaje forzoso, o sí podría llamarse como un aterrizaje forzoso, ¿no? Podría llamarse. Y de hecho lo que más llama la atención es la propia sorpresa del piloto. O sea, estamos hablando de personas que están acostumbradas a ver 1001 cosas e historias en el aire, y le habrán pasado más de 1000 vicisitudes a lo largo de su carrera. No, tremendo. Entonces yo os lanzo una pregunta. Imaginémonos. ¿Quién puede habitar esos objetos voladores? ¿Aliens? ¿Les llamamos aliens? ¿Extraterrestres? ¿Vosotros creéis en los extraterrestres? Bueno, yo como extraterrestre así, hombrecillos verdes de Marte, no. No, tampoco sabemos si hay muchos y de qué tipo, ¿no? ¿No podrían también haber los verdes? Sí, y amarillos y rojos. Claro. Una variedad cromática. Nosotros en la Tierra, ya siendo terrestre, ya somos blancos, somos negros, también los hay, como se dice, los amarillos, ¿no? O sea, sí, pero no, el típico marcianito no. No. Yo pienso que puede haber algo, por supuesto que no estamos solos, pero siempre me inclino más a pensar en los seres humanos, en los experimentos que llevan, en lo que nos oculta, todas esas cosas. Pero más que... ¿tú crees que puede existir vida extraterrestre o no? Totalmente. Para que hayan venido ahora, que estén aquí entre nosotros, y por qué tienen que utilizar las naves y demás, no lo tengo muy claro. O sea, que estén aquí ahora no lo tengo muy claro. Que estén ahora en la Tierra. Que nos hagan visitas puntuales, sí, ¿por qué no? Hay muchas en la historia, me parece bien, sí. Pero que estén así cada 2x3, así me dejo ver y no me dejo ver, ahí, bueno, eso te genera difiere dudas, un poco, ¿no? sí. No, yo la pregunta es la capacidad de
estos objetos no identificados, vamos a llamarlo así, la capacidad mecánica y la capacidad de instrumentación de vuelo que tienen que tener para ponerse a tanta altura, a la velocidad de la luz y a hacer tantos y tantas maniobras que nosotros no podemos incluso imaginarnos lo que puede llegar a realizar ese objeto. ¿Pero tú crees que puede haber, quiero decir, seres de otro planeta, de otra dimensión dentro de esos vehículos? Está claro que si no están dirigidos, alguien tiene que llevarlos, tiene que dirigirlos. Ya no solo que alguien tiene que dirigirlos, sino que si fuera, por ejemplo, si fuera un ser humano el que estuviera dirigiendo ese tipo de naves, drones o como queramos llamarlo, acabaría destrozado. Básicamente porque cuando está dentro de la atmósfera entra un factor muy importante que es la gravedad. Entonces, para maniobrar a esa velocidad y con esos movimientos tan bruscos, acabarían, totalmente destrozados o muertos. O sea, claro, porque por ejemplo, esa velocidad no es compatible con la vida. Sí, nada más. Los pilotos de aviación, los pilotos de combate, por ejemplo, se preparan para lo que son las llamadas fuerzas G. Efectivamente. Claro, las fuerzas G ejercen una presión sobre el cuerpo que eso sería muy difícil. Incluso más que lo más sorprendente es que muchos de esos objetos se han datado, además está documentado por radares que han visto objetos que han partido de posición cero, de estar suspendidos en el aire en cero velocidad, a ponerse en cuestión de un segundo, décimas de segundo, a 35.000 kilómetros por hora. Ni siquiera los cohetes mandados al espacio van a tanta velocidad en tan poco tiempo. En tan poco tiempo es imposible. Si de algo no podemos sentir orgullosos en esta región, que es de la Patrulla Águila, ellos están entrenados a lo máximo, que son 10G. Vamos a poner estos mecanismos, estos entes, vamos a llamarlos así, estos aparatos. ¿A cuántos G tienen que estar sufriendo para quien los esté dirigiendo? Si están siendo dirigidos desde dentro, para... ¿Cómo soportar eso, no? ¿Cómo esa se fuerza, puede ¿no? soportar? Porque si no, es directamente la muerte. No, eso es la muerte. Oye, pero estamos acercándonos ya, estamos muy cerquita del ecuador de este programa hoy de 2 horas de Fenómeno OVNI. Yo quería comentarte, Santiago, que estábamos hace un segundo hablando de extraterrestres, ¿no? Estamos hablando de alienígenas. Tú como científico... Se debate muchísimo, de hecho hay muchísimos programas de televisión en los cuales se relaciona muy directamente a lo que sería la historia, el mito o el desconocimiento, con el interés de conocer de lo que sería la vida alienígena o la existencia de alienígenas con la arqueología. Tú que eres arqueólogo, ¿qué relación puede existir, si existe, y si existe, ¿cómo lo sabemos? Hay varias hipótesis y yo voy a manifestarlas de la manera más sencilla que se me ocurre. Vamos a ver, tenemos manifestaciones desde el punto de vista artístico que nos podrían llevar a pensar en seres que no son de este mundo. Estoy refiriéndome a seres mitológicos, los propios representaciones de arte rupestre, todo el arte rupestre esquemático, el arte levantino. Todo eso lleva a pensar en que posiblemente se estuvieran representando seres de otros mundos. Eso por un lado, en el tema de las manifestaciones. Hay otro elemento que lo casa mucho y es las construcciones megalíticas, ¿vale? Las grandes construcciones de la humanidad. Me explico. Desde Stonehenge, dólmenes, menires, pirámides. No estamos hablando de
no estamos hablando de grandes construcciones en sí, como puede ser una catedral, o como puede ser un panteón, como puede ser un templo, que sí son elementos cuyos aparatos constructivos son, entre comillas, fácilmente controlables. O por ejemplo, no es lo mismo con la construcción de un templo griego, que las dimensiones son más o menos asequibles, que una pirámide, que estamos hablando, pues un templo griego puede tener una altura de unos 5 metros, 10, 15 como mucho. Una pirámide salta a 30, 40, 50 metros. Y ya no solo por ejemplo, en pirámides mayas, los zigurat, sino incluso retrotrayendo mucho más en el tiempo. Los menires, los dólmenes, esas construcciones megalíticas que incluso aquí en el sureste tenemos, los millares, el transporte sin apenas tecnología, la levitación, el alzado de esas piedras, las construcciones en mampostería incluso, pues hay una parte de la rama arqueológica que, aun intentando desarrollarlo mediante arqueología experimental o intentando concebir y comprender la manera de construcción, pues no le dan una explicación todavía lógica sin una aportación tecnológica importante. Pero tú, como arqueólogo, tú puedes dar una explicación quizás de cómo se construyeron las pirámides de Egipto. Sí, vamos a ver, la explicación científica, la explicación racional es pues cómo iban subiendo altura, pues en base a grandes montañas de arena que iban acumulando a través de transportar los bloques de sillares, pues con troncos, con cuerdas, con miles de troncos, con miles de cuerdas, con miles y millones de personas. Vale, esa es la aplicación más simple y la más racional. La pregunta que yo me hago como Santiago, no como arqueólogo, es ¿cómo es posible que unos bloques de sillares macizos que pesan toneladas pueden ser transportados? Que pueden pesar hasta 800 toneladas, 400 toneladas. Y estamos hablando de un bloque. O sea, no estamos hablando de los 5.000 o 6.000 bloques que pueden llevar a tener un tipo de construcción. No, solamente un bloque. Ya no solo me refiero a subirlo a una altura, sino cómo es posible transportarlo con esa tecnología, ¿vale? La tecnología es esa, o sea, estamos hablando de cuerdas, cuerdas impregnadas con algún tipo de ungüento que les hiciera mayor resistencia, troncos para facilitar el transporte, años los que hiciera falta, y personas, pues esclavos de guerra, esclavos voluntarios, lo que sea. Pero volvemos siempre al mismo punto de partida. Toda esa fuerza, toda esa tecnología es suficiente como para simplemente arrastrar. Se han hecho varios experimentos en la zona de Mesopotamia, cuando todavía se podían hacer cosas en aquella zona, que no empezaron a tirarse bombitas unos a otros. La guerra de Irak. Sí. Y hicieron falta más de 3 millares de personas para mover un bloque de las mismas características 5 metros. Más de 3.000 personas. Más de 3.000 personas atadas unas a otras con cuerdas de nylon, no cuerdas sí, bueno, y seguramente preparados para no hacerse daño. Efectivamente, estábamos hablando gente que estaba preparada y que se preparado específicamente para ese tipo de experimentos. Y solo pudieron mover ese bloque 5 metros. Claro, la explicación es cómo leches subieron hasta el último bloque arriba del todo. Bueno, claro, es que verdaderamente es un misterio. Y otra cosa, todavía mayor, y cuando se han tenido que coger y trasladar los materiales, esas piedras, kilómetros y kilómetros por el Nilo, bueno, a través de las subidas del río, qué barco, sí, que buque aguantaba ese peso, ¿no? de un solo bloque de 800 toneladas. ¿No? ¿Cómo se podía transportar? Sí, pero en esa época, perdona Pablo que te interrumpa, vale, entendemos que llevaban cierta tecnología, podían tener ciertos recursos, pero si nos vamos a Stonehenge, a los millares, a las culturas megalíticas prehistóricas, ahí no había tecnología. Sí, o sea, ¿cómo se subían esos bloques también? Porque eran unos bloques también de 400, 500 toneladas. Estamos hablando de bloques muy grandes y bueno, si alguien ha tenido la oportunidad de verlos, y me estoy refiriendo sobre todo a los que tenemos aquí cerquita,
vamos a ver, no estamos en el mismo caso, pero casi. Pero casi, ¿eh? No tiene mucho que envidiarle a Stone Age, lo que tenemos aquí, ¿eh? Verdaderamente que no. Bueno, hemos llegado justo al meridiano de este mar fenómeno OVNI. Vamos a hacer una pausita y volveremos enseguida para la publicidad. Antes recordarles que si quieren contactar con nosotros para dejar su experiencia, pueden hacerlo al 968 060901. 968 060901. Les abriremos los micrófonos con todo gusto. Seguimos en la tarde de EPO y paramos un momentito para la publicidad. No se nos vayan. Metrópolis FM, región de Murcia.